Noticias de última hora, preste mucha atención. En el caso Plaga, un juez detenido y allanamientos en 5 provincias ejecuta la Fiscalía. Policía y agentes fiscales levantaron indicios en el caso que se investiga por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado realizó una serie de allanamientos desde la madrugada de este sábado, 29 de junio, en 5 provincias del país. El juez de garantías penitenciarias José Guzmán fue detenido en Santo Domingo de los Táchilas y se levantaron indicios como equipos electrónicos y documentación. Además, en Azuay realizaron el allanamiento en el domicilio de Javiera, uno de los investigados en el caso. En dicho lugar los agentes recolectaron documentos, 2 celulares y dispositivos de almacenamiento de información. En Chimborazo se allanó el inmueble de otro investigado, Brian P. En el lugar se incautaron indicios como documentos, un DVR, celulares y otros dispositivos de almacenamiento electrónico. En Pichincha, en la parroquia de Tumbaco, nororiente de Quito, los agentes realizaron un allanamiento para dar con Michael H., sospechoso en el caso, pero no lo encontraron. Tampoco levantaron indicios, informaron que el lugar estaba vacío. En Milagro, provincia de Guayas, se entregó la notificación para la audiencia de formulación de cargos a la jueza de la Unidad Judicial Penal Adriana Sarama. También incautaron $11.800 en efectivo, un celular y documentación. En Santo Domingo de los Táchilas los agentes fiscales realizaron 3 allanamientos, 1 en un domicilio privado y 2 en oficinas de la Unidad Judicial del Cantón. Los fiscales retiraron equipos electrónicos y demás indicios que serán analizados dentro de la investigación. La Fiscalía ejecutó un nuevo operativo en el caso Plaga, donde se investiga, entre otros, a funcionarios judiciales por presunta delincuencia organizada. Un juez de Santo Domingo, quien en 2022 ordenó liberar al exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, sentenciado por corrupción, consta en la lista de personas detenidas en esta operación. Los allanamientos se ejecutaron la madrugada de este sábado en Azuay, Chimborazo, Pichincha, Guayas y Santo Domingo. Solo en esta última se intervino viviendas y unidades judiciales. Se levantó evidencia, entre ella equipos electrónicos, y se hizo efectiva una orden de detención contra el juez de garantías penitenciarias José Guzmán Herboso, quien en septiembre de 2022 dispuso que el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, cumpla el resto de su pena en libertad. Bravo permanecía en prisión por 3 casos de corrupción tras recibir no menos de $12 millones en coimas cuando se encontraba al frente de la estatal petrolera durante el gobierno de Rafael Correa. En el cantón Milagro, en Guayas, fue allanado el domicilio de la jueza de lo penal Adriana Sarama Cruz. Se encontraron $11.800 en efectivo. La Fiscalía levantó documentos y la notificó sobre su audiencia de formulación de cargos. En Chimborazo y Azuay allanaron los domicilios de 2 investigados en el caso y levantaron evidencia como celulares y dispositivos de almacenamiento. En Pichincha llegaron hasta la casa de un sospechoso en Tumbaco, pero no lo encontraron. Según la policía, el lugar estaba vacío. En el caso Plaga, Fiscalía cuenta ya con 14 procesados por presunta delincuencia organizada. Entre los detenidos, funcionarios judiciales, penitenciarios y hasta policías. Se investiga a una red que a cambio de coimas liberaba a peligrosos criminales. Tras estos allanamientos, la instrucción fiscal en este caso se deberá extender. Los casos Purga, Metástasis y Plaga han revelado el cobro de tarifas por parte de funcionarios judiciales. A lo largo de esta semana, 24 horas ha recopilado casos y reveladores testimonios que evidencian que ese modus operandi se replica a todo nivel, favoreciendo el crimen en medio de la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país. Entran y salen. En las unidades judiciales, puertas giratorias para muchos de ellos. Uno de los últimos casos ocurrió esta semana. 2 menores de edad fueron detenidos por disparar a una vivienda en Las Orquídeas, norte de Guayaquil. Su blanco, una familia a la que extorsiona. La policía actuó, los detuvo. Y esperamos de que la respuesta judicial sea el aseguramiento y la detención y el internamiento de los menores de edad. Pero no ocurrió. A las pocas horas ambos salieron y regresaron a amedrentar a quienes los habían denunciado. Casos como este ahondan la ya profunda crisis de confianza en la que ha caído el sistema de justicia. Según una última encuesta de Click Report, 9 de cada 10 personas a nivel nacional desaprueba la gestión de fiscales y jueces. Antes creíamos y percibíamos que había una justicia corrupta. Hoy ya no existen dudas, existen todas las pruebas. Y ese malestar es fácilmente percibido en las calles. Costa, Sierra, por igual. Para mí la justicia, una podredumbre. Disculpe la expresión, pero ese es el malestar que yo siento
en mi ciudad. Simple y llanamente hay que combatir la delincuencia encorbatada. El presidente del Consejo de la Judicatura admite que casos como Metástasis y Purga revelaron que jueces se han vendido al mejor postor, pero cree que también hay una responsabilidad compartida con fiscales y policías. Si la policía no hace bien un procedimiento, si el fiscal no lleva un buen proceso, no lleva pruebas, ¿qué tiene que hacer el juez? Poner en libertad. Desde la academia se propone una reforma al sistema de justicia, poniendo atención al servicio de cárceles, a la práctica profesional de abogados y al Consejo de la Judicatura. Mientras se siga manteniendo un modelo mafioso de reparto interno, donde Guayas para ti, Manabí para mí, Pichincha para él, no, esto no va a cambiar. Desde el legislativo se apunta a una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal. En la mesa de la Comisión de Justicia se plantea poner un freno al arresto domiciliario en delitos como extorsión, secuestro y asesinato. Tenemos que cerrar la puerta a cualquier posibilidad de que mientras estén siendo procesados puedan acogerse a una medida distinta a la cárcel. No hay otro camino. Pero estos planteamientos toman su tiempo, no se concretarán de la noche a la mañana. Y mientras esto ocurre, la policía protesta, pues levantan evidencia, hacen detenciones y a las pocas horas los ven salir. No se puede, de esa forma no va a parar y no va a disminuir la violencia criminal si no tenemos el apoyo del sistema de justicia. Al malestar se sumó también el propio ministro de Defensa. La justicia tiene que hacer su trabajo. Yo le pido a la ciudadanía que estén vigilantes del trabajo del control que hace Fuerzas Armadas y Policía y de la persecución eficaz del delito que deben de hacer los operadores de justicia. Y a ustedes los medios también, que investiguen, que los expongan. Audios recopilados por este noticiero han desnudado lo que es una realidad en algunas unidades. La justicia tiene precio. Ese día yo le dije al fiscal, doctor, ¿y cómo hacemos con el juez? Él me dijo, yo me arreglo con él. No sé cómo harán ellos sus negocios internos. Sí va a necesitar, como le digo, abogado y va a necesitar plata. Normalmente les piden creo que $2.000 o 1.500, porque el abogado es el que tiene que transar con el juez. En unidades judiciales fronterizas no es diferente. Un agente de inteligencia de la policía revela que en el sur del país hay una pelea por el control del Golfo para el tráfico de armas, municiones, y que ahí la batalla contra el crimen se vuelve más complicada con una justicia cooptada. Acá hay tarifas inclusive por los horarios de las audiencias, cuando ya está por finalizar la flagrancia o pasada la flagrancia para que no pueda surtir efecto. Todo eso tiene un precio. Ya saben cómo llegarle a jueces, fiscales y de forma inmediata pues procurar su libertad. Caemos en un sistema totalmente dominado por el narcotráfico, dominado por la delincuencia. Es el diagnóstico de una crisis de seguridad que lleva a la impunidad como su bandera. El caso Metástasis, que investiga delincuencia organizada en el sistema de justicia, se queda sin juez. Este viernes, el juez nacional encargado Julio César Inga aceptó la excusa que presentó el magistrado Felipe Córdoba, quien llevó el proceso durante 6 meses. En una carta, Córdoba señala que en estos últimos días ha recibido ataques, cuestionamientos e imputaciones por parte de los procesados, puntualmente del expresidente de la Judicatura Wilman Terán y de Daniel Salcedo Bonilla. Ahora la Corte Nacional de Justicia deberá escoger vía sorteo al conjuez que asuma el caso. Hay conmoción en San Miguel del Prado, en Cayambe, en el norte de Pichincha, tras el asesinato de 2 menores de edad. Según versiones de los moradores, 3 sujetos que circulaban en una camioneta ingresaron a la vivienda y acabaron con la vida de los infantes. Se conoce que mientras ocurrió el hecho, la madre de los menores no habría estado en el lugar. Unidades de la Policía Nacional se encuentran investigando este nuevo crimen que involucra a menores de edad. Y una mujer fue asesinada a tiros en el centro de Guayaquil, según información de la policía. La víctima transitaba en un vehículo color blanco cuando fue baleada. Después del hecho fue trasladada hasta las calles Cacique Álvarez y Febres Cordero, centro de la ciudad, donde se encuentra una unidad de policía comunitaria. Sin embargo, falleció antes de recibir atención. Familiares de la víctima llegaron al sitio y fueron interrogados por personal de criminalística para obtener información sobre el ataque, ya que al haber ocurrido en otro lugar,
No había indicios en la escena para recolectar y así determinar la identidad de los responsables de este atentado. Y más de 2 millones de dólares en citaciones recaudaron en un mes las dos empresas delegadas por la Comisión de Tránsito del Ecuador para el cobro de multas de radares. Actualmente las operaciones de 39 radares están paralizadas por irregularidades en la entrega del contrato. Las multas fueron emitidas a la velocidad de la espuma y para muestra las cifras. Solo de enero a febrero de este año, los valores de citaciones emitidas por 39 radares, CEVIECU y Ecutransit, delegados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ascendieron a 2,12 millones de dólares. Y aquí el desglose. Ecutransit, encargada de radares en Babahoyo, Manta, Sogues, La Tacunga y Guayaquil. En este lapso recaudó más de 900.000 dólares en multa, de los cuales 230.000 dólares aparecen como cancelados y cerca de 600 dólares en convenio. Mientras que CEVIECU, administradora de las jurisdicciones de Santa Elena, El Oro, Azuay, Tungurahua y 6 cantones del Guayas, reportó una cifra cercana a los 900.000 dólares. De este valor, 300.000 fueron pagados y 30.000 están en impugnación. Esto a pesar de que la firma aseguró no haber recibido hasta hoy un solo centavo de la CTE del 45% que le corresponde. Para llegar a este contrato, la CTE se declaró en imposibilidad de administrar directamente el servicio de radares. No obstante, para el exministro de Economía, Mauricio Pozo, debió buscarse otras vías antes de llegar a la delegación, que es un proceso de la contratación pública excepcional. Aquí lo que se tiene que tratar es que el proceso sea transparente, sin perder ni los recursos atados a esta, ni tampoco el control sobre los fondos que tienen que venir. Además, aseguró que se debió cuidar, antes de la firma de contrato, otros puntos del proceso que hoy ponen en duda la finalidad de la entrega de esta adjudicación. Si el Estado está delegando, es porque le conviene delegar y no seguir haciéndolo directamente. Pero hay algo más preocupante, señala el consultor económico Andrés Albuja, y es no haberse cumplido ni con la mitad del contrato. Tras un año de la adjudicación de los 116 puntos de control con cámaras y paneles que se dijo que se colocarían. Tras un año de contratación de los 116 puntos de control con cámaras y paneles que se dijo se colocaría. 3 años después solo existen 39, que hoy están sin operar. Temas de lucro cesante, costo de oportunidad, o sea, cada día que pasa sin que funcionen los fotorradares para las multas, para lo que debe administrar el Estado, pues obviamente se podría pensar ya en un perjuicio al Estado ecuatoriano. Todo esto a la cabeza de Ernesto Polit Icaza, entonces director de la CTE, quien firmó la convocatoria al concurso público para delegar a Ecutransit y CEVIECU la reposición, reemplazo y reubicación de los radares de velocidad, la misma que se acordó fuera por 12 años.